Milko Mujica te presenta la actualidad deportiva en Central de Deportes. Central de Deportes, el día después de la derrota albirroja, el día después de la clasificación de varias selecciones, son 3 ya las que anotaron su nombre. ¿Cómo queda Paraguay? Estamos con chances intactas, se viene el combo de 2 últimos partidos y analiza con nosotros Milko Mujica, nuestro experto desde Central de Deportes. Buenos días, Milko, ¿cómo estás? Buen día, Néstor, muy bien, saludos a todos allí en piso. Efectivamente es así, estamos transitando el día después de lo que ha sido el partido de la selección paraguaya en las eliminatorias, después de la derrota amarga, por cierto, ¿no? Estábamos mal acostumbrados últimamente con conseguir resultados positivos también jugando fuera de casa. Lamentablemente ayer no se dio y bueno, habrá que esperar hasta septiembre. El de anoche fue un partido, repito, con un sabor amargo después de todo lo que se ha dado en lo previo. Y me refiero, aparte de la emoción y de la ilusión de los aficionados paraguayos, también me refiero a los resultados que se dieron en los otros encuentros de la fecha. Me refiero a que perdió, por ejemplo, Venezuela, que era uno de los partidos al cual íbamos a estar pendientes. Y bueno, lamentablemente no se dio el resultado Paraguay. El presente que atravesaba la selección nacional también ilusionaba bastante a la gente, pero Brasil termina ganando con el poder de sus individualidades, porque honestamente Abrano también ha mejorado. Hemos visto a un Brasil distinto a los partidos anteriores, sobre todo en ese primer tiempo. Ya después, en la segunda etapa, Ancelotti fue reculando y me refiero a que fue metiendo ya cambios mucho más defensivos a medida que se iba desarrollando el segundo tiempo. La sensación que deja el gol que termina sufriendo Paraguay es que termina llegando producto de un error no forzado de parte del equipo dueño de casa, en una pelota en donde Rafinha estaba incluso en un momento dado 3 contra 1 dentro del área paraguaya. A pesar de eso termina ganando el jugador rival, y ese medio segundo de duda que tuvo la defensa de Paraguay para despejar o jugar la pelota atrás le termina costando caro a la albirroja, porque termina ese error capitalizando Vinicius Junior para el gol que termina siendo en el tanto definitivo. Ancelotti termina acertando al ponerlo ayer a Martinelli como uno de los atacantes, porque Martinelli termina siendo el gran dolor de cabeza de la defensa paraguaya prácticamente durante todo el partido. En el primer tiempo sufrimos bastante, Gatito Fernández respondió las 2 o 3 veces en donde incluso Brasil tranquilamente pudo haber ampliado el resultado. Y bueno, respecto a nosotros, ¿qué decirles? Creo que en un partido en el que Paraguay solamente pudo tener una oportunidad de gol clara. Me refiero a aquella jugada en la que tuvo como protagonista Antonio Sanabria, que luego de una presión Diego Gómez termina recuperando bien la pelota y le termina quedando a Toni, que muchos dirán, ¿por qué no se la dio a Enciso, que estaba solo por el segundo palo? Pero a ver, si yo tengo a mi centro delantero y veo que tiene la pelota picando frente a él y frente al arco, yo le pediría que defina. Y tal cosa fue lo que ocurrió. Lamentablemente nomás para Toni y para nosotros respondió bien Alisson. A lo mejor la pelota tampoco fue muy bien direccionada, pero fue la única acción clara de gol que tuvo Paraguay en todo el partido y la terminó desperdiciando de esta manera. Dentro de todo, creo que hubieron rendimientos individuales que no han estado dentro del tenor que naturalmente nos acostumbra esta selección. Me parece que todos los cambios que introduce Alfaro en el segundo tiempo no resultaron. El único que logró ser diferencial respecto a lo que estaba ocurriendo dentro del campo de juego fue Damián Bobadilla. A partir de allí, creo que Ángel Romero le costó a Ángel el trabajo de estar tirado por la derecha. Un Gabriel Ábalos que entró, es verdad, bajó un par de pelotas, pero no tuvo ese acompañamiento que necesitaba. Me parece que al final del partido, en esos últimos 10 minutos incluso, podríamos habernos animado un poco más,
¿A qué me refiero con decir animarnos un poco más? A lo mejor colocar un segundo delantero que lo acompaña a Gabriel Ábalos y a partir de ahí poder forzar un poco más a la defensa de Brasil, que se notaba que no estaba muy sólida también, pero bueno, son cosas que uno va analizando después del partido, pero tenemos que decirlo, ganó bien Brasil, fue superior, especialmente en el primer tiempo, ha mostrado una mejoría importante, pero centrándonos en netamente lo nuestro, tenemos que decir que habrá que esperar hasta septiembre, señores. Hay que aprender a lidiar un poco también con la ansiedad. Quedamos ahora sí, oficialmente a un punto del Mundial, porque perdió Venezuela ayer, quedó a 6 puntos de diferencia de Paraguay a falta de 6 puntos por jugar, lo que significa que oficialmente Paraguay necesita un punto para clasificar. Le sacamos 6 a Venezuela, quedan 6 en disputa, nos queda esperar, entender que las derrotas también a lo mejor forman parte de este largo proceso y que seguramente en septiembre vamos a estar todos en ese contexto que esperamos, que es ser mundialistas después de tanto tiempo. Paraguay perdió bien, pero también hay que decir que tuvimos factores con puntos altos. Lo de Juan Cáceres, por ejemplo, ayer extraordinario, lateral derecho de Paraguay, los centrales también, a lo mejor haciendo un análisis de la defensa de Paraguay, tanto Cáceres, los dos centrales, Gómez Alderete estuvieron muy bien, y el más flojito fue Junior Alonso, que termina haciéndose amonestar en el arranque del partido y después comete ese pequeño error para el gol de Brasil. Pero más allá de eso, hay con qué soñar. La situación, la ilusión, el contexto de Paraguay está intacto de cara al próximo Mundial. Y es verdad, Néstor nos recordaba en el arranque de nuestro espacio que quedan 2 partidos. A Paraguay le queda Ecuador de local y Perú de... Está todo dado para que Paraguay clasifique al próximo Mundial. Es más, yo me animo a decirles que incluso perdiendo Paraguay el próximo partido, podemos clasificar. ¿Por qué? Porque Venezuela lo tiene a rival en el siguiente combo, a Argentina en Buenos Aires y a Colombia de local. Es decir, siendo honestos, es muy difícil que Venezuela le gane a Argentina en Argentina. Entonces, todo está dado para que Paraguay pueda clasificar. Tendremos que esperar unos 3 meses más, nada más, compañeros. Paraguay queda en la 5ª ubicación con 24 puntos. Sí, ayer lograron su clasificación. 3 meses más para seguramente estar festejando también nuestra clasificación. Es un poco amargo, sí, por todo lo que veníamos viviendo, pero también son cosas. A ver, Milko, estábamos escuchando y estos 3 meses que restan a partir de ahora, tanto julio, agosto y mediados de septiembre, cuando se vayan a complementar las 2 últimas fechas, van a ser cruciales. Y hay que decir también, Paraguay necesita de un empate para clasificar al Mundial de manera directa, Milko. Totalmente. Ahora sí, como les estaba mencionando, ahora sí oficialmente Paraguay necesita un punto, Sí, sí, porque sí. esa derrota que sufre Venezuela ayer, que a lo mejor era nuestro rival directo, Venezuela termina perdiendo 2-0, y allí pues, Paraguay le saca 6 puntos de ventaja y quedan solamente 6 en disputa. Ajá. Por eso les trataba de meter un poco en contexto de que incluso perdiendo Paraguay el próximo partido, ojalá no sea el escenario, pero en el peor de los casos, perdiendo Paraguay el próximo partido puede clasificar. ¿Por qué? Porque Venezuela está obligada a ganar sus 2 últimos partidos. ¿Y quiénes son los rivales de Venezuela en el próximo combo? Argentina en Buenos Aires y Colombia en Venezuela. Y es muy difícil, por más allá de que esto sea fútbol y que puede pasar cualquier cosa, es muy difícil de que Venezuela le gane a Argentina en Buenos Aires. Entonces, ese es el contexto. Es cuestión de tiempo, es un poco amarga la derrota que sufrimos ayer, pero las chances de Paraguay siguen intactas, compañeros. Absolutamente. Y señalar también, Milko, de que va a jugar contra una Argentina ya clasificada, es la puntera de las eliminatorias. Creo que va a querer despedirse de manera digna, evidentemente. Y en el historial habrá que ver también las estadísticas. Argentina, Venezuela, sin mucho análisis, digo, habrá que ver algún registro en donde
tal vez Venezuela le haya quitado puntos de local o si le ganó, ¿no?, a Argentina en tierras argentinas, veo muy poco probable. Colombia sí va a tener que sudar al igual que Paraguay hasta la última fecha, tal vez, porque está por detrás nuestro, 22 puntos, y ahí Venezuela con 18 nada más. Ese va a ser un lindo partido también, Milko, el de Venezuela-Colombia. Totalmente, y toda esta situación, estas probabilidades que estamos hablando son muy favorables a Paraguay. Es decir, Venezuela no tiene, honestamente, hablando, una chance muy positiva, un panorama muy alentador. Es verdad, repito, que es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero es muy difícil. Y más todavía por lo último que mencionaste, Colombia también es una selección que va a llegar al último como necesitado de triunfo. Y suponemos que va a buscar ganar esos dos partidos o al menos sumar la mayor cantidad de puntos posibles, y en ese interín se encuentra con una Venezuela que está bastante complicada en este momento. Y bueno, y que va a tener que pelear, disculpa Milko, sí, ahí te interrumpo, y que va a tener que pelear con Bolivia por ese cupo para el repechaje, sí. Más que nada, o sea, sin pecar de soberbio. Hoy ya están adentro, Argentina, Ecuador, Brasil. Faltarían sellar su clasificación Uruguay, Paraguay, Colombia, y en el 7º y 8º lugar están peleándola tanto Venezuela como Bolivia, y un poco más atrás Perú, que tendría que ganar sus dos partidos y que Venezuela no sume y que también Bolivia no sume para tentar el repechaje. Perú la tiene mucho más difícil, pero va a ser una linda disputa también ahí entre Bolivia y Venezuela. Tal vez en la penúltima fecha, jugando de local, Paraguay ya vaya a sellar su clasificación, Milko. Claro, totalmente. A ver, a lo mejor nosotros, por el mal momento que vivimos en las últimas 3 eliminatorias, Néstor, estamos muy acostumbrados también a mirar qué va a hacer la otra selección, qué va a pasar si gana fulano o si empata mengano, pero acá la realidad es clara. Paraguay depende única y exclusivamente de sí mismo para lograr clasificar, y sin tener que estar mirando los otros resultados. Repito, a lo que estamos nomás muy acostumbrados a mirar qué pueda pasar si tal equipo gana o si empata, pero nuestra realidad es clara. Paraguay depende de sí mismo, y uno supone, vamos a llegar al mes de diciembre, el 9 de septiembre, es el partido contra Ecuador en el Defensores del Chaco, y uno trata de imaginarse un poco ese escenario festivo que se va a vivir en las horas previas, en los días previos a ese partido, en un escenario de juego que suponemos va a estar repleto. Y por qué no pensar, es mejor incluso a lo mejor clasificar en casa con nuestra gente, con todo el marco festivo que va a haber. Paraguay dependiendo, repito, totalmente de sí mismo, Néstor. Totalmente, y se debía dar en algún momento también la derrota de Paraguay. Claro. Se cae en la 10ª fecha ante Brasil que estaba mucho más necesitado que nosotros, porque hasta ayer estaba cuarto en la tabla de ubicaciones, detrás de Paraguay, por ejemplo, y se vendió cara la derrota, ese error de Junior Alonso, lastimosamente, Milko. Sí, a lo mejor eso es lo que termina picando un poco más, Néstor, porque el gol de Brasil llega por un error de la defensa paraguaya. Lamentablemente allí como estás mencionando, Alonso, que en vez de reventar la pelota a cualquier parte, termina dudando un poco, y ese segundo de duda le termina costando caro a Paraguay. Pero bueno, te tenía que pasar. La derrota en el fútbol también forma parte del crecimiento de este proceso que está atravesando Paraguay. Bueno, a lo mejor nos sirve también, le sirve al plantel, le sirve a la afición deportiva paraguaya para pisar un poco tierra también, tener en cuenta de que todavía nada está dicho y que todavía queda un trecho importante por caminar. Quiero compartir también con ustedes los otros resultados que se dieron en la jornada de ayer. Bolivia derrotó en el Alto a Chile, una derrota que sentenció la eliminación de Chile de toda posibilidad matemática, inclusive de estar en la próxima Copa del Mundo. Eliminado Chile con esta derrota ayer en el Alto. Uruguay 2-0 a Venezuela, un triunfo de Uruguay que nos ayudó o que nos ayuda para estar diciendo de que Paraguay necesita solamente un puntito para clasificar. Argentina y Colombia empataron 1-1 en un partido caliente.
ya sabemos lo del resultado de Paraguay con Brasil, y Perú contra Ecuador, que terminó empatado sin goles. Argentina, Ecuador y Brasil, las 3 selecciones sudamericanas que ya están clasificadas al próximo Mundial después de este combo, Néstor. Y el resto vamos a tener que esperar para el próximo combo, el último, por cierto, en el mes de septiembre, para conocer a todos los clasificados, inclusive al que va a ir al repechaje. ¿El repechaje se juega contra la zona de CONCACAF o Australia, Milko? Australia es, Néstor, el que va a tener el rival para el próximo sudamericano. Sí. Que hoy en día tenemos que decir que es Venezuela, y la lucha va a estar muy probablemente entre Venezuela y Bolivia. Sí, y aquí también te traslado una consulta de mucha gente, porque entiendo yo que la confianza sigue intacta en la selección paraguaya. Es cuestión de meses nada más allá de la clasificación al Mundial de Norteamérica, pero la gente ya se pregunta, esa sanción que impuso FIFA de restarle 15% de su capacidad al Estadio Defensores del Chaco, ¿rige todavía para septiembre, Milko? Mira, Néstor, yo tengo entendido que ya no, yo tengo entendido que fue por el partido, para el partido contra Uruguay, nada más. Sí. Ahora, en caso de ser reincidente, sí podríamos tener una sanción mayor, una sanción más severa, salvo no caiga una sanción previa al otro combo, porque también tuvimos juegos de artificio durante el partido contra Uruguay. Ojalá no pase, pero de momento al menos esa sanción de la FIFA regía solamente para el partido contra Uruguay. Sí, porque muchísima gente está ya ahí expectante de cuándo se habilita la venta de entradas, queremos ir, tenemos que ir, hay que alentar a la selección nacional, en fin, mucho recorrido también seguiremos teniendo hasta llegar al mes de septiembre, de Milko. Sí, es así, Néstor. De momento el Defensores del Chaco va a estar al 100% para ese partido, Néstor, así que seguramente se va a estar expectante a que se habiliten las entradas. Recordar que ya hay una cantidad importante de entradas vendidas para ese partido, porque recordemos que la APF había habilitado una especie de combo para los partidos que le quedaban a Paraguay de local. Ya hay gente que tiene entradas para ese partido, aquellos que habían aprovechado esa promoción que lanzó la APF, pero se aguarda que en los próximos meses seguramente se habiliten las entradas restantes para ese partido. Totalmente, Milko, y lo que se vaya a dar entonces de aquí a septiembre va a ser sumamente importante. Respira Ancelotti, digo, Milko, en el sentido de que su primera prueba, si bien fue de visitante ante Ecuador, fue de empate. Si eventualmente Paraguay le sacaba un empate ayer, iba a generar muchas suspicacias, no sé si dudas, pero un técnico de la talla de Ancelotti también debe respaldarse en resultados. Claro, totalmente. Y mira que en el día de su cumpleaños termina festejando su primer triunfo con Brasil. Es así, había mucha presión en Brasil, incluso, Néstor, en parte del primer tiempo se notaba un nerviosismo entre los propios jugadores de Brasil, porque no le estaban saliendo las cosas, no estaba llegando el gol, buscaban apurar un poco el desarrollo del compromiso. Entonces se notaba que no estaban muy cómodos los brasileños, pero para suerte de ellos terminan consiguiendo ese único gol sobre el final ya del primer tiempo, y les terminó sirviendo eso para quedarse con el triunfo y por ende la clasificación al próximo Mundial. Sí, mascó mucho chicle Ancelotti ayer, y hasta donde entiendo, él aparentemente es fumador. Seguro que eran chicles de nicotina, porque el partido estaba súper tenso, Milko. Sí, Ancelotti es un técnico que acostumbra mascar chicles. De hecho, antes él fumaba mientras dirigía, me refiero a años atrás, hasta que la FIFA prohibió eso. Entonces él se recuesta a los chicles, y en el partido, o en los partidos que dirigía en el Real Madrid, partidos de Champions, lo que sea, también acostumbraba a mascar muchos chicles, una cantidad tremenda. Incluso se volvían memes, porque la gente encontraba después allí a un costado del banco en donde estaba Ancelotti, en un potecito, la cantidad de chicles que mascaba durante el partido. Y ahora en Sudamérica, en donde la tensión es mucho mayor, en donde es más ajustado el tema, va a continuar mascando muchos chicles todavía. Totalmente. Bien, Milko, ¿alguna otra información deportiva que compartirnos en esta mitad de semana, hoy día miércoles? Recordarles rápidamente, Néstor, para cerrar, que hoy se juega la fecha 13 del campeonato vetense de primera división.
fecha número 13. Todos los partidos se juegan esta tarde. Juventud del Taguatí ante Blas Garay por el grupo A. 15 de mayo va a recibir a 8 de diciembre también por el grupo A. Guaraní va a recibir a Coronel Oviedo. Partido por la Interserial. Libertad ante General Díaz por el grupo B. Coronel Oviedo de Sarocaró va a recibir a Galicia. Universitario enfrenta al 11 de septiembre y Cerro Porteño de Barrio Sillana recibirá al 12 de junio. Todos los partidos arrancarán a las 15:30 horas de esta tarde, compañeros. Entonces, para los futboleros ovetenses, una agenda bien nutrida para esta tarde. Hoy ya puede ir conociéndose a los clasificados, puede ir ya pintándose más el panorama acerca de quienes van quedando al fondo de la tabla para la disputa de los partidos de permanencia. Va entrando en su recta decisiva, digo bien, el campeonato ovetense. Sí, esta es la penúltima fecha ya de la fase de grupos, Néstor, te cuento. En el grupo B ya todo está definido, y me refiero a los clasificados. En el grupo B ya están clasificados el 11, ya está clasificado el 12 de junio, ya está clasificado el Universitario y Galicia. En donde está más ajustado el tema es en el grupo A, porque ya están clasificados Coronel Oviedo y el 15 de mayo, pero faltan definir los últimos o los próximos 2 equipos que acompañarán a estos equipos a los cuartos de final. 2 cupos todavía por disputa en el grupo A, en donde está más ajustado el tema. Totalmente, Milko, completísimo este informe. Entonces, feliz resto de jornada para vos y hasta una próxima edición de Central de Deportes. Un placer como siempre, compañeros. Un abrazo a todos. Muy amable.